que grabar. Ya, ahí estoy grabando. Otra vez, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid González y esta charla trata para Scrum, específicamente para gente que se está iniciando en el framework Scrum. Así que para que den una pincelada de lo que es el framework. A mí me ha encantado, cuando lo conocí hace un tiempo atrás, me gustó muchísimo porque es una forma de trabajo muy agradable, muy particular y que la he hecho partícipe de mi día a día en cada trabajo en que he estado. Entonces, espero que les pueda agradar. Yo les voy a compartir la pantalla. Si alguien quiere, si tiene preguntas o algo así, vamos resolviéndolas al tiro. Yo prefiero eso, que se saquen el micrófono, me pregunten y vamos aclarando inmediatamente. Tenemos 1 hora y media para eso. Así que ni un problema. Y vamos a presentar. Ok, acá está. Scrum para principiantes. Una mirada simple al framework Scrum. ¿Qué es lo que nos trata esta tarde? ¿Qué nos junta? Vamos a ver las diferencias entre lo que es Cascada y Agile, el manifiesto ágil, los valores y principios del manifiesto ágil, el framework Scrum, los roles, los artefactos, los eventos que están intrínsecos en el framework, y también las mediciones y unas definiciones muy relevantes también, y algo de Kanban si nos alcanza el tiempo en lo posible. Vamos. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿Algo? Por favor, siéntase libre de realizarla. Vamos a ver el tema de las diferencias. La diferencia entre Cascada y Agile. Esa siempre es la típica pregunta. Yo en Cascada lo que hacía era, cuando pedía algo, quiero un software de tal medida y de tal cosa. Lo que hacía la gente era de TI o una empresa externa, tomaba mis requerimientos, los analizaba, realizaba el diseño, programaba, probaba y lo tenía puesta en marcha. Y eso podían pasar fácilmente varios meses antes de yo poder ver el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Agile? Lo que viene a hacer Agile es, ok, tomo tus requerimientos, priorízamelos, yo los desarrollo y te muestro al tiro. Acá, este es el gran esquema que nos hace la diferencia. O sea, el proceso cascada te desarrolla el software durante varios tiempo, puede ser varios meses, fácilmente puede ser 6 meses si es un software bastante grande, y solo el resultado lo tienes al final de la línea del tiempo. Mientras que en Agile lo que haces es buscar incrementar un ciclo de incrementas el desarrollo de software y ya tienes algo en producción, que tú ya puedes hacer observaciones, puedes pedir mejoras y puedes ir evolucionando. Puedes decir, ¿sabes qué? No quiero que sea de este lado, por esta línea que se vaya, sino que se vaya por otra línea. Y ahí mismo yo puedo hacer la corrección inmediatamente. Y eso es la gracia, que es mucho más, que es fácil de entregar, es fácil, son proyectos en pequeñas secciones, si te dan cuenta, que van armando un megaproyecto. Y ahora repasamos lo que hicimos. ¿Qué tengo en Cascada? Yo en Cascada tengo un análisis, una planificación, análisis, un diseño, una construcción, un testing, correcciones en caso que haya salido algo erróneo en el testing, vuelvo a hacer el testing y pongo en producción. Mientras que en Agile lo que hago es tomar los requerimientos, desarrollarlos, o sea, planificar y desarrollarlos y ponerlo en producción en un corto plazo, y así sucesivamente, incrementalmente. Y este es como el gran panorama, la gran diferencia que hay entre lo que es Cascada y Agile. Yo en Cascada, yo los requisitos los pongo al inicio y al final tengo mi entrega. Mientras que los requisitos en Agile, lo que yo hago es poner requisitos en cada ciclo. Y la entrega la voy teniendo al final de cada ciclo. ¿Alguien tiene consultas? Escuché por ahí cosecitas. Eso en el ámbito de los requisitos. Los riesgos. Yo lo que tengo es a medida que pasa mayor el tiempo, mayor es el riesgo. Puede ser que no me hayan entendido correctamente, que el producto no sea lo que yo efectivamente necesito, que incluso el negocio haya cambiado, porque el tiempo ya transcurrió. Ingrid, hay un eco.
No sé si puede pedir a las personas que por favor se pongan en silencio. Disculpe, ¿alguien? Ya, sorry, estoy demasiado concentrada y me estoy... Ya. Si alguien tiene alguna consulta por el chat, acá lo tengo para compartir. Ya, súper. Volvamos. Sorry, me fui yo, me vuelo y me emociono y quedo ahí. Ya, estábamos en riesgo, en cascada. ¿Qué decíamos? Que al final, en cascada corremos un alto riesgo a medida que pasa el tiempo, que puede ser que ya el negocio haya cambiado. Mientras que en Agile, el riesgo está al inicio. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ir conociendo durante el trayecto. El inicio, y a medida que pasa el tiempo, el riesgo va disminuyendo. En la medida que ya tengo entregables y ya tengo feedback, ya puedo ir viendo qué es lo que voy teniendo y yo puedo hacer una retroalimentación y puedo ir mejorando incluso lo que yo en un inicio pensé. Vamos otra vez a lo que es valor de cliente. En cascada, obviamente el cliente se entera o valora lo que tiene hasta el final, hasta que ya haya pasado todo el transcurso del tiempo del desarrollo de software, pero que ya y tengo un entregable y yo lo puedo medir y ver. Mientras que en lo que es Agile, y el valor del cliente va incrementando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo estos entregables pequeñitos que voy conociendo al final de cada ciclo y voy viendo cómo va evolucionando mi nuevo producto, mi nuevo sistema. Y también acá las aristas de alcance, costo y tiempo están siempre guiados por el plan en la cascada. En caso que si alguna de las aristas se me disparan las tres. Mientras lo que es en Agile, el costo es fijo, el tiempo es fijo y el alcance es el que yo puedo ir moviendo. Esto lo vamos a repasar en la última diapositiva para que veamos la diferencia entre lo que estamos entendiendo ahora y lo que estamos entendiendo al final. El manifiesto ágil, lo que nos convoca este mes, todo este mes, que es la celebración de los 20 años del manifiesto ágil. ¿Qué fue el manifiesto ágil? Es un documento redactado en 2001 por expertos en programación, que lo que hizo fue, propuso una forma de desarrollar software frente a los modelos tradicionales. Lo que hicieron fue, entre tan rígido el tema de la cascada, que no permitía crear, o sea, evolucionar o hacer algunos cambios entre medio, que dicen, no, es un control de versiones, no es un control de cambio, y te encarece todo mucho más. Entonces estos expertos propusieron 4 valores que inspiran las diferentes metodologías ágiles que han surgido desde entonces. Estos 4 valores son a los individuos y sus interacciones por sobre los procesos y la herramienta. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y acá el último es Ahí me no vino todavía, Maite no sé. Ante el cambio sobre seguir plan. Vamos a ver, hay alguien que está conversando por ahí. Vamos a silenciar. Acá. No estoy silenciando. Y la silencia. Ya. Estos son los 4 valores que guían lo que es el manifiesto ágil. Los 12 principios del manifiesto ágil. Acá. Las arquitecturas, requisitos, diseño emergentes en equipos se auto... Espera, sorry, me mareé un poquito acá. Ya. Las mejores arquitecturas, requisitos, diseños emergen de equipos que se autogestionan, se autoorganizan. La atención continua a la excelencia, siempre buscando la excelencia, no el perfeccionismo, la excelencia. Colaboradores motivados, que quieran hacer las cosas, que vengan con ganas de hacer las cosas. La comunicación cara a cara. Yo aquí anoté en cara a cara que lejos la mejor forma de comunicar, el método más eficiente y efectivo de comunicar es cara a cara. Bueno, en estos tiempos de pandemia estamos, pero encender la cámara, mirarnos las caras, mirarnos los ojos, decirnos las cosas en la cara. La simplicidad es esencial, así que yo siempre digo que menos es más, lo más simple posible, mientras más simple es más entendible. Entrega de producto frecuentemente. Obviamente ese es el fuerte. Yo voy entregando productos, avance, incremento sobre el producto en cada iteración del ciclo. Satisfacción del cliente. Obviamente nosotros queremos un cliente que esté contento con lo que estamos desarrollando, que nos vaya entregando, que vamos trabajando colaborativamente. Y ahí vamos, el software que funciona es principal medida del progreso.
siempre a la salida de un ciclo tiene que haber el software incremento y además que esté funcionando. Acá. Voy a mover mi camarita por acá. ¿Okay? Ya. Bueno, bienvenido a los requisitos cambiantes. Ya que anoté que es súper interesante. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar una ventaja competitiva. Entre más yo me puedo mover, entre más puedo generar cambios, o sea, generar acciones que pueda generar una ventaja, bienvenidas son. Ahí vamos a ir discutiendo más adelante cómo pueden ser esos cambios que nos pide el usuario, el cliente. Reflexión en la mejora continua. Obviamente ahí es lo que yo más destaco en el tema de mejora continua. ¿Cómo yo puedo hacer para poder entregar un mejor producto a mi cliente? ¿Cómo nosotros como equipo podemos hacer que un mejor producto para nuestro cliente? ¿Cómo podemos ir mejorando finalmente? Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Las personas del negocio y los desarrollos deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto. Muchas veces nos pasaba en cascada que el usuario nos decía una cosa, el jefe de proyecto entendía otra, los analistas entendían otra cosa, y al final me acuerdo siempre el esquema del columpio, que quería un neumático colgado de un árbol y al final se le hacía una cosa nada que ver. Y en este caso, lo que hace la metodología ágil es que van trabajando codo a codo, de mano a mano. Ya, y finalmente llegamos a lo que el framework Scrum. Bueno, el término Scrum deriva de la formación de que se realiza en práctica. Yo ahí siempre soy una aliada enorme del trabajo en equipo. Ahí el equipo es el que lleva, el equipo el que hace. Y estos números, memorícenselo. 3, 5, 3. 3 roles, 5 eventos, 3 artefactos. Acá, por ejemplo, ¿qué son los roles? Los roles son Product Owner, Scrum Master, Team Scrum. ¿Qué son los eventos? Sprint Planning, las Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Retrospective. 3 artefactos, Product Backlog, Sprint Backlog y el incremento. Vamos a ir detallando uno por uno. Ya, ahí les voy a preguntar al tiro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Súper bien. Súper bien, gracias. Qué bueno. Entendiendo correctamente. Ya, cualquier cosita, por favor, ahí vamos aclarando al tiro, porque le decía, los requisitos que eran procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva. Así que aquí estamos para aprovechar esa ventaja competitiva. Sigamos proyectando. Y ahora nos vamos a meter de lleno en entender el framework. Este es como el clásico esquema que nos presenta. Los 3 roles que participan, los 5 eventos que suceden y los 3 artefactos que utilizamos para poder generar lo que es el incremento, que finalmente es el producto. Los roles. Acá. El Product Owner es el representante de los stakeholders del cliente. Él tiene ¿cómo se llama? Él tiene súper claro qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el negocio. Su principal responsabilidad es agregar valor a la solución. Él es la cara visible ante el negocio, por decirlo. O sea, él tiene que ir a declarar cómo va el incremento, cómo va el producto, qué está pasando. Él es el que pone la cara por el lado del lado de los stakeholders. Es el responsable de crear las historias de usuario. Más adelante vamos a ver qué es una historia de usuario. Él tiene que desarrollar, escribir. También él tiene la responsabilidad de construir, de la construcción, la actualización, la priorización del Product Backlog. Decide cómo será el resultado final del producto. O sea, que decir, nos dice, esta historia de usuario está bien o está mal, o simplemente no es admisible, o sea, no fue lo que pidió. Él nos dice, como equipo, como el Team Scrum, nos dice qué es lo que pasó con esa historia, si está ok, o se desarrolló como se pedía, o no se desarrolló como se pedía. Okay. También el encargado de construir y actualizar. ¿Que me das algo, no? Vamos a volver a alguien más.
chiquillo. Ya. Decide cómo será el resultado final. Él también encargado de construir y actualizar el gráfico Bird App. Lo vamos a hablar más adelante el gráfico. Y bueno, conoce el plan de producto, la inversión necesaria, el ROI, está in situ con el tema, con el negocio. El Team Scrum es el que realiza el incremento. Yo siempre digo que aquí yo, como Scrum Master, como Product Owner, yo no meto las manos en el código. El que hace el incremento es el Team Scrum. Está compuesto aproximadamente de 3 a 5 personas. No recomiendo más personas, precisamente porque es mucha gente y de repente a veces se nos pierde y nos perdemos la visibilidad dentro de qué es lo que está haciendo cada persona, y ahí tenemos que estar quizás reforzando. Mi recomendación sería como dividir en 2 células mejor, y que en vez de tantas personas a la vez. Espíritu, bueno, el Team Scrum tiene espíritu colaborador, son autoorganizados, son multidisciplinados. Su misión es transformar las tareas técnicas que aparecen después de las historias de usuario en el valor para el cliente. Son los responsables de construir, actualizar el gráfico el Bird Down, ejecutar las daily meeting, ojo, porque no es el Scrum, es el Team Scrum. Construir y actualizar el Sprint Backlog. Y ahora llegamos a lo que es el Scrum Master. Aquí yo puse un líder servicial. O sea, sí o sí. Su principal misión es hacer velar por el cumplimiento del framework Scrum en la célula ágil. Y aquí es un agente de cambio. Él tiene la responsabilidad de evangelizar la cultura ágil dentro de la organización. Él asesora, entrena, guía al Product Owner y al Team Scrum. Gestiona los impedimentos que se declaren durante el sprint. Él valida lo que el Product Backlog. Yo siempre digo que el Scrum Master es el coach del equipo, el que ayuda a gestionar. Finalmente es un líder servicial. Él no sale a lucirse. Él lo que hace es que su equipo se luzca. Ahí hablamos de los roles. Ahora pasamos a los artefactos. Les hablaba del Product Backlog, del Sprint Backlog y ahora el incremento. Vamos uno por uno. El Product Backlog el Product Owner es el responsable del Product Backlog, el cual contiene los requisitos de los stakeholders alineados con la visión de negocio. Los requisitos se traducen en historias de usuario. El Product Backlog está compuesto por historias de usuario. El requisito puede contemplar correcciones, mejoras, funcionalidades nuevas. Solo el Product Owner puede priorizar las historias que están dentro del Product Backlog. Puede ir cambiando en el tiempo, generalmente nunca termina de cerrarse. O sea, siempre es como en la medida que los incrementos van mostrando cómo va quedando el producto, el cliente va viendo y se le van generando nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces, finalmente, siempre es algo que va incrementando, una mejora continua, como nos dijimos en algún momento en los 12 principios. Llegamos a las historias de usuario. El Product Backlog contiene las famosas historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Es una representación de un requisito escrito en un lenguaje de usuario simple, en 3 frases. Yo como, quiero, para. Yo como el que va a utilizar la funcionalidad. ¿Qué quiero? Quiero una funcionalidad para que me resuelva alguna necesidad. Esa es la estructura de la historia de usuario. Y aquí les traje unos ejemplos. Por ejemplo, esta historia de usuario, todas las historias de usuarios tienen título. Esta historia se llama Responder a comentarios. Yo, como lector del blog, quiero responder a comentarios de otros lectores para mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog. ¿Se dan cuenta? Aquí nadie dijo que la base de datos, que tenga APIs, que tenga interacción, que me responda. Es ¿qué quiero? Como usuario, como cliente, ¿qué quiero? En este caso es como lector del blog. El segundo ejemplo, la historia se llama agregar comentarios. Yo como lector del blog quiero adicionar comentarios a las entradas para mantenerme en contacto con el autor del blog. Simple. En tres frases, por decir. Nuestra tercera ejemplo de historia de usuario
historia es recibir alertas. Yo como lector del blog quiero recibir alertas cuando otros hagan comentarios a las entradas de mi elección. ¿Para qué? Para enterarme en lo que los otros piensan sobre los temas de interés. Simple. ¿Se dan cuenta? Está escrito en un POSIT. O sea, ese es como el ejemplo más clásico de una historia de usuario. En lenguaje de usuario, nada de preocupaciones que se interactúe con el sistema, es simple. Bueno, y aquí llegamos a lo que son los requisitos ágiles. Nosotros en este momento nos paramos aquí en lo que es historias de usuario, que componen nuestro Product Backlog. Y hay, por ejemplo, hay usuarios que pueden pedir, saben que yo quiero una casa, pero eso es demasiado amplio. Ya está en una visión, porque la casa, ¿dónde la quieres? ¿La quieres con puerta? ¿La quieres con ventana? ¿La quieres con techo? Y ahí ya es un poquito más, y ahí vamos a ir aterrizando ya poco, en lo que se llama, cuando estos requisitos, estas historias son extremadamente amplias o demasiado generales, ya cae en la categoría de visión, de tema, de épica. El concepto de épica ya es bastante sonoro, porque ya es demasiado amplio. Y cuando ya se aterriza una historia de usuario, lo que hace el Team Scrum es traducirlas en tareas técnicas que generan lo que es el Sprint Backlog, que es nuestro otro artefacto. Y aquí está el detalle. Una visión son grandes áreas de enfoque que abarcan a toda la organización. Un tema son conjuntos de épicas que conducen hacia un objetivo común. Una épica es una historia de usuario que aún no ha sido detallada. Es demasiado grande y posee incertidumbre, por lo que no se puede transformar en un incremento de producto. Necesita ser un poco más aterrizada. Nuestra historia de usuario son solicitudes breves, escritas desde el punto de vista del usuario final. Y las tareas son los elementos técnicos necesarios para una historia se transforme en un incremento en nuestro producto. Es tremendamente, yo diría que es una de las cosas más importantes, la calidad o la forma, la calidad de las historias de usuario. ¿Por qué? Porque eso depende de lo que se entienda para desarrollar. Entonces es tremendamente elemental que el Product Owner esté comprometido en escribir la historia de usuario y no escribir. Yo digo siempre que lo escriba. ¿Por qué? Porque oralmente se puede perder, se pueden entender distintas cosas, pero escritamente tú solo lees algo y eso es. Entonces es súper importante que el compromiso del Product Owner por entregar la visión, por entregar lo que el negocio necesita en las historias de usuario. Y una forma de medir esa calidad es con un método que es el INVEST, que evalúa la calidad de historia de usuario. Y aquí les puedo mostrar. Por ejemplo, el INVEST, las siglas es más que nada, significan la letra significa algo. Por ejemplo, la I de independiente. Las historias se pueden implementar en cualquier orden. Quiere decir que una historia no está dependiendo de otra, así que tengo que construir una historia para que la otra pueda utilizar el resultado de esa historia. Quiere decir que ya no, esta historia ya no es independiente. Negociable. Las historias deben ser negociables, debido a que para que el cliente sean acordados sus detalles. Obviamente tiene que ser negociable en el sentido de, está pidiendo a alguien entrar, negociable en la medida de que esta historia puede ir primero o esta historia puede ir después. O sea, hay cosas que se pueden negociar. Valor. Obviamente que sean valiosas para el cliente, o sea, no podemos construir algo a lo cual no aporte valor al cliente, si no, no tiene mucho sentido desarrollarlo. Estimable. Obviamente que tenemos que saber cómo estimar. En caso de que es una épica, ahí nos vamos, los tiempos se pueden ir demasiado altos y no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que sea aterrizable. Por lo tanto, que una historia se pueda estimar. Small, específicamente pequeña, que su desarrollo sea de tiempo acotado. No podemos estar 2 meses desarrollando una historia, eso es imposible. Eso ya nos fuimos a la visión o temas, ya algo que no más que eso. Testeable. Obviamente que la historia que yo estoy proponiendo se puede testear también. Que la historia que está proponiendo se puede hacer pruebas sobre eso. Cumpliendo estos ítems, yo puedo decir, ok, mi historia de usuario está dentro de lo que necesito de calidad para poder ser incluida en el Product Backlog. Después, un tema de priorización. El único encargado de priorizar la historia de usuarios son los Product Owners. Entonces, ellos deben saber súper claro qué es lo que necesitan que se desarrolle prioritariamente. Y existe una técnica, que es la técnica Moscú. Lo mismo, las letras significan
vamos a ir detallando qué significan cada estas letras. Por ejemplo, el must have, el debe tener, donde se clasifican las historias que deben ir, pues es una alta prioridad, es un sí o sí tiene que ir. El should have, debería ir, debería tener, indica que la historia no es crítica, pero debería ir. Como, o sea, podría esperar al segundo film, pero debería, sería prudente. El could have es podría tener, donde se indica cuáles las historias son deseables, que no son estrictamente necesarias. Aún puedo esperar más tiempo que se desarrollen. Y las won't have no tendrá, o sea que definitivamente clasificando historias no tienen claro por el momento, no son necesarias de ser implementadas, o sea, pueden postergar. Otra manera que tenemos de tratar la historia de usuario es la estimación. Yo quise poner esta acá más que nada antes de llegar a lo más adelante, porque está asociado a lo que es historia de usuario, en grande. La estimación es un trabajo en equipo. ¿Qué hago? Cuando yo tengo que estimar una historia de usuario, cuando ya llego al evento de la famosa planning, lo que hace mi Product Owner es decirme, relatarme la historia de usuario. Lo que hace el Team Scrum es hacer las preguntas necesarias para ir desglosando esta historia en tareas técnicas. Entonces hacen las consultas, el Product Owner responde, aclaran y finalmente evalúan, estiman esa historia, cada tarea que finalmente viene a resolver en cómo se va, en cuánto irá a desarrollar esa historia de usuario. La típica estimación son los puntos de historia, una unidad de medida que permite expresar una estimación del tiempo, del esfuerzo total que deberá hacer el equipo para implementar íntegramente el elemento del backlog del producto o cualquier otro trabajo. Y hay distintas formas. Yo aquí les puse, por ejemplo, es bastante común o conocido que dentro del Team Scrum lo que hacen es como jugar a póker, o sea, jugar con cartas. Cuando se les declara una historia de usuario, cada integrante, y se desglosa las tareas, cada integrante en el Team Scrum decide y dice cuánto es lo que se demoraría en desarrollar esa tarea, y por lo general tienen cartas, o sea, cartas, y él muestra, ¿sabes qué? Yo me demoro, por ejemplo, me podría demorar un punto de historia. Y otro dice, ¿sabes qué? Yo me puedo demorar 13 puntos de historia. Y ahí viene después empiezan a conversar entre ellos, por eso la estimación es un trabajo en equipo, conversan por qué esta diferencia, conversan, a lo mejor alguien pensó que era muy, muy simple y alguien pensó que era tremendamente difícil, buscan un equilibrio, vuelven otra vez a consultar y vuelven como a votar, por decirlo. Y a estimar más que nada y finalmente se resuelve y se gana un consenso. ¿Se dan cuenta? Esta es la gracia, yo creo, es la gran gracia que encuentro dentro a diferencia de Cascada, que en Cascada lo que hace es que el jefe de proyecto estima, esto va a demorar tantos días. Y acá lo que estiman son las personas que van a desarrollar. Por eso es la mejor estimación a mi parecer. También he visto que se pueda hacer la estimación como en tallas de camisa, o tallas de polera en realidad, XS, S. Todo depende de cómo el grupo, el Team Scrum, ha ido trabajando o trabajan colaborativamente y ya se conocen. A medida que van evolucionando, que se van conociendo, incluso los tiempos, yo creo que he visto que solo se miran y ya saben cuánto es lo que se va a demorar y asumen. O sea, ya se conocen a ese tema. La velocidad del equipo, y aquí puse un tema esencial, que es la medida que determina el ritmo en que el equipo es capaz de ir avanzando en las tareas. Esto lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos los gráficos. Ya, vimos los roles, vimos el Product Backlog, ahora nos vamos con el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es la descomposición de los, vimos que el Product Backlog contiene las historias de usuario y el Sprint Backlog lo que contiene ya son las tareas técnicas. Cuando ya ha pasado, voy a volver atrás, cuando ya ha pasado la famosa planning, donde el Team Scrum decidió cuánto es lo que se iba a demorar por cada tarea que componía una historia de usuario y se genera el Sprint Backlog. Corresponde el incremento del Product Backlog en las tareas técnicas necesarias para construir un incremento. Se registra una breve descripción, las personas asignadas, el esfuerzo que demora,
todos los miembros del Sprint Backlog trabajan en conjunto. El Sprint Backlog es visible para toda la célula. Aquí viene lo que es el gráfico, el board done, donde se actualiza bajo la responsabilidad del Team Scrum. El Program apoya resolviendo dudas, pero no modifica el Sprint Backlog. Lo que él puede modificar su rango de acciones. Creo que alguien estaba levantando la mano. Sorry, permiso, voy a ver si alguien me estaba levantando la mano. Ya, alguien tenía una consultita, yo prefiero... Ya, Emanuel. Sí, ni un problema. Emanuel, sí. Hola, Sí, hola, no sé dígame. si me escuchan bien. No sé si me escuchan bien todos. Sí, te escucho. Un poquito bajo, pero Tenía, te escucho. a ver, tenía Dígame. varias dudas, Sorry, a lo mejor pero yo me fui nomás y me lancé. Así sí, que, ya, por favor, yo siempre me... bueno, yo más o menos, Dígame. sí. En Scrum, bueno, yo no tengo experiencia, yo estoy haciendo mi tesis en relación a Scrum, a la aplicación, desarrollando un sistema de gestión para un instituto. Ya. Es como un colegio, digamos. Quería hacer una consulta, digamos, en relación, por ejemplo, a cómo se desarrollaría, ya pasando a lo último, el Sprint Backlog, digamos, de las tareas, y si hay Ya. una estimación inicial, digamos, para determinar la velocity, digamos, de un equipo, o cómo, no sé cómo trabajas vos, digamos, esa parte. O Mire, sea, porque cuando yo vi varias bibliografías, me acuerdo, se hablaba de que la velocity te permite disminuir el sesgo, digamos. O sea, a medida que se va trabajando, sabes cuál es tu velocity exacto. y más o menos la vas acomodando, digamos. O sea, agarras el conjunto de puntos de historia para decir, bueno, esto es lo que me propongo trabajar y así voy mejorando, digamos. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un equipo es principiante, recién está Mm. comenzando en el desarrollo? Sí, a mí me ha pasado eso que... disculpe, me fui allá. Me ha pasado que trabajar con equipos que están partiendo lo que es Scrum, y efectivamente los tiempos son, o sea, me pasó con un tema con un equipo que siempre había trabajado en cascada y dice que yo digo que lo vendieron como Scrum, como ágil, y me tocó evangelizar como bajo mi rol de Scrum a que fueran empezando los tuve que empezar a educar, tuve que hacer capacitaciones, hacer su mercado, pero efectivamente los primeros sprints fueron, francamente, yo lo recuerdo, un desastre. No tuvimos incrementos en los primeros sprints, casi, o sea, fue desastroso. Yo creo que al Sí, cuarto sprint recién empezamos, al cuarto, porque está que haya pasado un par de meses, por lo menos durante 2 semanas, efectivamente, porque había demasiada resistencia por parte del líder técnico específicamente, y esas cosas, igual yo también como Scrum, ahí a lo mejor tengo que ser mi mea culpa, me demoré demasiado en tomar las medidas porque yo no era, en ese momento no era tan técnica, entonces me costó y finalmente ahí tuve que así como sincerar, o sea, yo digo, tengo que hacer mi rol de Scrum, tengo que sincerar, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué así? Me acuerdo de esa reunión, nos metimos todas, no pusimos, sacamos al Pro Owner, ya eran como 3 Pro Owners, así que nos sacamos de la retrospectiva y dijimos, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué nos está yendo tan mal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no están pasando estas cosas? ¿Por qué no estamos sacando las cosas? Y ahí salió toda la luz, así como que y eran francamente puros problemas, ni siquiera técnicos, ¿no? Eran problemas como de cosas de convivencia, como la gente no estaba contenta en el lugar físico, no querían trabajo remoto, querían lugares que quedaban muy lejos donde estábamos en un cliente. Entonces, había varias resistencias asociadas que finalmente tuve que ir trabajándolas para poder ir conteniendo y ir mejorando la velocidad. Pero efectivamente golpeó el tema de que no sabían tanto de agilidad ni menos de Scrum y que venían del switch de cascada, por lo tanto lo que estábamos haciendo era hacer una cascada dentro de un sprint, así que era uno de los peores errores, que es uno de los errores muy malos que se puede hacer dentro de Scrum, pero efectivamente mientras
mientras nos estábamos aclimatando como equipo, y nos demoramos bastante en aclimatar, no tuvimos entregables efectivamente. Pero Claro. ¿Y cómo? Tengo una consulta, digamos. ¿Qué pasaría en ese caso, como el caso tuyo que te pasó, donde no hay un entregable, digamos, no se ha cumplido con el sprint, capaz Sí. que fijaron un propósito, un objetivo en el Sí. sprint y no se cumplió? Exacto. Y ahí yo lo que tuve que hacer ya los últimos, lo que hice, o sea, había avance, pero estaba como todo tan como A medias. a media, o sea, como que faltaba. Lo que hice fue, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en un momento físicamente, lo que hice fue que el, el objetivo de cada sprint tiene un objetivo. El objetivo del sprint, lo que hice fue escribir el objetivo en la pizarra en grande, cosa que todos los días dijéramos, tenemos que entregar esto tiene que estar funcionando, esta etapa del proyecto tiene que estar arriba. Y al final eso fue. Finalmente yo lo que hice fueron puras, o sea, yo corro y lo que hice fue, francamente, las mismas cosas que hago cuando corro. O sea, me pongo el mapa de lo que quiero recorrer, qué es lo que tengo que hacer para recorrer. Y entonces lo que hice fue generar, para ser puro coaching dentro del equipo. No fue nada más que eso, y por ir soltando las resistencias que habían también. No había nada más que eso que hacer. Y Tengo efectivamente, dígame. otra consulta. ¿Sí? Creo que en su momento, digamos, cuando estabas hablando de las historias de usuarios, ¿Ya? yo creo que lo habré visto en alguna bibliografía también, de que decían, por ejemplo, de que la historia de usuarios, hay historias de usuarios que hay que tratar de que sean independientes, digamos. Sí, Y muchas exactamente. veces me han pasado a mí, por ejemplo, de desarrollar el sistema de gestión, digamos, de tener historias que sean dependientes. Por ejemplo, un listar colegio con un agregar colegio. Sabemos que para listar un colegio tiene que estar agregado. Entonces es Exacto, como que la historia de usuario depende de la otra. exacto. ¿Qué es ¿Cómo? lo que se ¿Cómo? hace en esos casos? ¿Esa es la pregunta? Claro, Ya, bueno, o sea, obviamente se tiene que desarrollar una antes que la otra, y lo que se hace es minimizar los tiempos en el sentido de que quién es el que se está haciendo cargo de construir esta historia o estas tareas. Recuerda que la historia se descompone en tareas técnicas, claro. y a medida que lo que hace uno es buscar el, o sea, el eslabón que lo que hace que es ancla una con la otra. Entonces, a medida que se va avanzando con una, se va avanzando con la otra. Y al final es ir como trabajando secuencialmente, por decirlo. Mientras estoy desarrollando Sí, una, paso al tiro a la otra. Y así voy. Cuando tengo las dos historias que están juntas dentro de mi misma sprint. claro. Y hay, bueno, y la otra que uno puede ser un poquito más purista y decir, ¿sabes qué? Estas historias son dependientes. Una se pasa al sprint primero y después la otra se queda en el backlog. También se puede Ah, hacer eso. Pero si es necesario, dado que hay una funcionalidad o se va a entregar un módulo que tiene listar, agregar, yo diría que es eso. Es finalmente tener harto cuidado, tener bien claro. Y eso yo lo que hago es como tenerlo bien visible, que la gente lo vea qué cosas. Por ejemplo, las daily se vayan diciendo que esta funcionalidad que depende y se vayan declarando, que todo el mundo vaya sabiendo que hay cosas que están dependiendo. En el caso de que yo me atrase, como dentro del miembro de desarrollo, si yo me atraso, le afecto a alguien a mi trabajo, y eso lo tengo que ir diciendo. claro. Y la última pregunta, te hago la última. En relación a las estimaciones, ¿qué opinas, digamos, en aquellas personas que trabajan, por ejemplo, las estimaciones a pasarlas a horas hombre? Por ejemplo, vi en algunos casos de que trabajan, por ejemplo, en considerar un punto equivalente, por ejemplo, a 4 horas hombre trabajando, qué sé yo, part-time, o 8 horas hombre trabajando full-time. Exacto. Bueno, al principio, bueno, para alguien que está como cambiando de cascada a Scrum, yo diría que es permitido, pero la idea es ir, como decía el Scrum Master, es ir evangelizándola en cultura de agilidad. Entonces, ok, cuando hace uno una estimación de pasar de días a la historia de usuarios medidas en días a puntos de historia, que efectivamente es lo que se debería, lo que hace es definir cuánto es lo que te demoras en construir, por ejemplo, un login de desarrollo. Y ahí el equipo en consenso determina cuánto es lo que se demoraría y le asigna, ok, esa es
punto de historia inicial. Así es como vamos a medir de aquí en adelante. La idea es que es llevar a la gente a esta nueva, a utilizar a utilizar las nomenclaturas o los dialectos de Scrum, más que nada de agilidad. No dejarlo, o sea, es más que nada como subirlos, por decirlo, porque si no van a quedar ahí mismo en el tema, nos medimos en días, y la idea no es eso, sino finalmente es llevarlos, hacerlos evolucionar finalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú le entregas más herramientas para que el día de mañana, en el caso de que un desarrollador tenga la oportunidad de hacerse Scrum Master, él ya no va a estar pensando en días, va a estar pensando en puntos de historia. Eso siempre. Y tú me dijiste también de la velocidad. La velocidad que la vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los gráficos. ¿Te parece? Ya. Y ahora voy a volver a proyectar. ¿A dónde queda? Quedemos acá. Y aquí yo me pierdo. Ya. Vamos aquí. Ya. Bueno, y aquí efectivamente el Product Owner, como en algún momento les mencioné que el Product, o sea, el negocio, los clientes, a través del Product Owner y el Team Scrum, el equipo desarrollador, trabajan muy codo a codo, de la mano a mano. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, aclarar dudas. El Product Owner tiene que estar ahí para poder aclarar las dudas, que no sea un impedimento, que la gente no esté de brazos cruzados porque no puede aclarar la duda. Hay muchos Product Owners que, por ejemplo, tienen un tercio de su tiempo porque son analistas de negocio haciendo otras cosas, y un tercio de su tiempo lo dedican a Product Owner, y a veces simplemente no tienen agenda para poder resolver esas dudas. La idea es que un Product Owner ojalá estuviera disponible 100% para la célula. A veces no se puede, pero la idea es que no sea un impedimento y que nos tengamos que estar parados un día o más porque no se pueda realizar una aclaración. Eso es un punto muy importante. Ya vimos roles, los dos artefactos, el Product Backlog, el Sprint Backlog, y ahora vamos al incremento. El incremento, bueno, corresponde al desarrollo, a la parte del software ya que se desarrolló en el sprint. Eso, bueno, se produce en cada sprint un incremento. Bueno, aquí siempre claro que no se considera como incremento un prototipo, un módulo, un subtodo, ni parte, sino que es algo funcionando en producción. Eso es un incremento. Revisamos los roles, revisamos los artefactos y ahora nos vamos a los eventos. Los eventos, la famosa planning. Aquí, como les dije en algún momento, yo necesito, antes de iniciar la planning, aquí yo necesito el Product Backlog, que ya está priorizado por el Product Owner, y está ok, y el Scrum Master también lo revisó y le dio el ok también, en el sentido que bajo su criterio está claro. Y lo que se hace en la planning es, el Product Owner explica la historia de usuario, obviamente lo que hace es explicarlas desde su vista de negocio y las detalla. En el caso de que hayan dudas, lo que hace el Scrum es preguntar, decir, ¿nos puede aclarar este punto? Y lo que hace el Product Owner se las aclara. Y así van viendo finalmente lo que hace el Team Scrum es desglosar esta historia de usuario en tareas técnicas. Y en esas determina el esfuerzo. Y esas son las que componen el Sprint Backlog. El Scrum Master lo que hace es, como buen coach, lo que hace es facilitar la comunicación en el Product Owner y el Team Scrum. Muchas veces me ha pasado que el Team Scrum habla muy técnicamente y el Product Owner habla muy de negocio. Entonces, nuestro rol como Scrum Master es empezar a estas personas conversen bajo el mismo dialecto, por decir. Si hay cosas que hay que aclarar, se aclaran, porque puede ser que hay cosas que el Product Owner no entienda porque son muy técnicas, o cosas que el Team Scrum no conoce porque son demasiado de negocio, y ahí siempre aclarar. Bueno, y ratifica que el Team Scrum descomponga las historias en tareas y se realice la estimación adecuada a cada una de ellas. Bueno, y aquí el input, el backlog, más que el product backlog, no el sprint. Bueno, ¿cuánto es lo que va a durar? Entonces, la duración de un sprint puede ser una semana, 2 semanas, pero nunca más de un mes, porque es demasiado tiempo. Ya 2 meses, en un mes ya es demasiado,
y como que pierde la visión, o sea, se pierde la visión. La recomendación es que sean 10 días hábiles. Nunca trabajar los fines de semana, es la recomendación también, por algo se organiza y se calendariza. Bueno, y la salida es cuando va a ser la próxima la revisión de lo que estamos diciendo que va a entrar a fábrica, por decirlo, y cuál es el objetivo de este sprint. ¿Qué es lo que vamos a traer? Vamos a traer nuevas funcionalidades, vamos a crear un nuevo módulo, ¿qué vamos a hacer? Y ese es el objetivo. Nunca perderlo de mente. Las daily meetings, estas son las que diría que somos como las más famosas dentro de las reuniones. Porque me ha tocado trabajar en empresas donde se hacen daily meetings, pero que no somos un equipo que trabaja, no una célula, sino que simplemente nos reunimos para decirnos qué es lo que vamos a hacer. Las daily meetings, bueno, se realizan todos los días al inicio de la jornada. Puede ser que las personas al inicio de la jornada tengan complicaciones, haya algunas cosas que hacer, y como equipo se acuerda que una de esas se hace al final del día. Todo depende del consenso del equipo. Su duración no puede exceder 15 minutos. Es casi como ir a tomarse un café con un amigo, ¿sí? No puede ser más de 15 minutos, ¿no? Con un compañero de trabajo, un amigo, no sé, con un compañero de trabajo. No, y bien, bueno, y antes de pandemia era muy común hacerlas de pie, efectivamente, para que no exista esa comodidad y se puedan explayar, no, que existe esa incomodidad en el cuerpo y que sea pronto, y que se cierre pronto esa reunión. ¿Qué se hace en esas reuniones? Se responden estas preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y si tengo algún impedimento para mi trabajo. Y esto es específicamente cada miembro del Team Scrum debe mencionar qué es lo que hizo, qué es lo que hará y si tiene un impedimento. Y el Scrum Master está atento para poder gestionar esos impedimentos, que no sean, que no frenen el desarrollo. Bueno, ahí el Team Scrum puede actualizar el gráfico, el burn down. Y bueno, y eso muchas veces hay, o sea, se puede invitar al product owner porque quiere ver también, es absolutamente factible, pero el product owner no debería decir nada. ¿Por qué? Porque puede ser que alargue la reunión o se preste para explayar otras cosas, pero precisamente esta es la reunión de que el equipo se va diciendo entre sus compañeros qué es lo que voy haciendo y si he tenido algún impedimento, cómo voy a seguir avanzando. Es una reunión o sea, esta reunión le pertenece al team. Si no está el Scrum, igual se tiene que hacer esta reunión. ¿Por qué? Porque es una declaración pública de lo que yo estoy haciendo para que mis compañeros se enteren también en qué estoy. Y yo me entere de qué están en mis compañeros. Es una forma de conectarnos como equipo también. El Sprint Review. Bueno, el Sprint Review es, bueno, participa el Pro, el Team Scrum, el Master. Hola, Hola, el Scrum Master. ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasó? Dígame. Yo creo que me quedé, ¿ya explicaste lo del sprint? Estoy ya en los eventos. Si Sí, quieres, después puedo hacer como un repaso un poquito más. no, echar como un poquito de para atrás y le tomo la foto. Ah, pero yo voy a compartir todas estas cosas, chicos. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, se perfecto. comparte y se está grabando esto además, así que no hay problema. Ya. Y ya, el Sprint Review. Bueno, aquí en síntesis lo que hace es, voy a mostrar acá, quiero mostrarle, es porque aquí, a la 31, en la 26. Aquí lo que se hace en la Sprint Review, ok, el Product Owner priorizó y determinó cuál es el Product Backlog, se hizo la planning, se descompuso la historia en tareas técnicas, se creó el Sprint Backlog y se hizo el sprint y bueno, se hicieron las daily y ahora voy a la sprint review. Voy a mostrar qué es lo que se desarrolló. Ya, me voy otra vez un poquito acá. Eso es lo que es el sprint review. Muestra. Y aquí, bueno, aquí el Team Scrum muestra el avance, el product define qué historias se marcan como finalizadas o no finalizadas. Ahí más adelante vamos a decir este término que significa el done. Bueno, se obtiene feedback, así que si realmente la historia cumplió, o a lo mejor la historia cumplió la mitad y no pasa, y se devuelve el backlog
o finalmente se condicione, se crea, o puede crear una nueva historia en función de que haya sucedido algo también. Y yo diría que para una de las ceremonias más importantes, yo creo que es la retrospectiva. Yo creo que es una muy buena ceremonia. Yo no recomiendo saltársela. Yo debo reconocer, yo me la he saltado también y me ha pesado el saltármela, específicamente porque nos dice qué es lo que está sucediendo con el equipo. Aquí, donde el Team Scrum tiene la oportunidad de autoevaluarse y generar planes de acción que permitan realizar mejoras con miras al próximo sprint. Es precisamente en ese caso que les conté que no había avance, no había nada, yo no había cancelado una retrospectiva. Y fue muy malo, definitivamente, porque necesitamos esa retroalimentación como equipo para decirnos qué nos está pasando. Y acá, bueno, hay hartos temas, y no siempre es fácil entregar feedback, porque puede ser que un compañero es el que está atrasando todo y decirlo públicamente puede ser que lo tome a mal. Entonces, y si no tengo la confianza para decírselo también, puede estar afectando. Aquí considero que el Scrum Master debe estar bien preparado para lograr este evento, para que se realice en un ambiente seguro y de confianza, y que no hayan, y que no queden como sentimientos encontrados con unos miembros con otros. Yo recomiendo, o sea, en este evento puede estar el Pro Owner o puede que no esté. Todo depende de lo que el team necesite o lo que el Team Scrum solicite. Puede ser no sentirse cómodo porque puede ser que no lo converse, y eso no había pasado en las previas retrospectivas. No, era demasiado, o sea, intenso, por decirlo, y no permitía que los miembros del team dijeran las cosas necesarias para que fuéramos zanjando o avanzando o eliminando el impedimento. Entonces, por eso, yo siempre digo que es mejor trabajar, o sea, en conjunto. Finalmente somos un equipo, somos una célula, y necesitamos conocernos, necesitamos decirnos las cosas a la cara, pero con confianza y seguridad, para poder ir mejorando como equipo. Bueno, una de las herramientas que existe para poder ir avanzando en la retrospectiva, que las cosas vayan apareciendo en la retrospectiva, es el diagrama del velero, el cual se trata de un simple dibujo de un barco que está en el océano cerca de una isla. Y cada elemento simboliza algo. Entonces, lo que se pide, por ejemplo, el sol representa las cosas que nos iluminan, lo que nos alegra. Entonces, lo que yo les pido a cada miembro del equipo, ok, que me pongan en un post-it, qué es lo que les alegra, qué es lo que los ilumina en el día a día durante el sprint que ocurrió. El viento representa las cosas que nos empujan hacia la tierra prometida. Y abajo sale tierra prometida, es el objetivo del sprint. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos está moviendo hacia que cumplamos el objetivo del sprint? Las anclas, las cosas que nos frenan. O sea, que definitivamente nos está estancando, que nos impide avanzar. Bueno, y los cantilados recíprocos representan las cosas que encontramos en el camino, cosas inesperadas, cosas que no, o sea, los ambientes no estaban, algo no estaba, algo faltaba. Esas cosas ahí tienen que ir saliendo. Y es una forma de que nos vayamos soltando como equipo, es generar estas dinámicas, estas herramientas que de alguna medida van representando y nos van diciendo qué es lo que va pasando con el equipo. A medida que el equipo va trabajando, va agarrando velocidad, estas herramientas ya no son necesarias. Las cosas fluyen y se dicen en un entorno de confianza y seguridad. Y el último evento, el que consolida todo aquí, es el sprint, que finalmente es el ciclo tal cual, con los roles, con los 3 roles, con los 3 artefactos, y el quinto evento. Bueno, aquí se recomienda realizar el sprint de una duración no inferior a 1 semana, ni mayor a 4 semanas. Multitask. Bueno, efectivamente, para lograr el máximo de requisitos terminados en un sprint, se debe minimizar el número de tareas que se realizan en forma paralela. Ahí hay hartos temas asociados al multitask. Finalmente lo que hacemos es, o lo que generamos dentro de la agilidad, es que nosotros vamos haciendo una cosa a la vez, pero foco sobre una cosa y funcionamos y lo terminamos rápido. Next. Seguimos con el siguiente. No se debe cambiar las historias en el sprint. O sea, el sprint que ya está en curso no se debería cambiar la historia. ¿Ha pasado? Sí. Pero ahí lo que se hace es medir las consecuencias de cambiar la historia. O sea, que decir, si yo cambio esta historia,
me puedo demorar más, no puedo llegar al objetivo del sprint. O sea, se muestran, finalmente se dicen todos los riesgos asociados que existen. Y ahí, bueno, hay situaciones excepcionales que el cliente puede solicitar una terminación anormal de la iteración. Efectivamente, puede ser que no se pueda, se agregue en 2 días porque el cliente necesita que estén cosas, y ok, finalmente, pero la idea es que se conozca, se acuerden, no que te pongan, o sea, te impongan algo, sino que simplemente se lleve a mutuo acuerdo, ¿sí? Que todo sea conocido, que va a haber consecuencias, que pasa si hacemos esto, van a hacer estas y estas cosas, pero que finalmente todo sea transparente. Y ahí hablamos del marco Scrum. Hablamos de los 3 roles, de los 3 artefactos y de las 5 eventos. Ya, acá llegamos a las mediciones. Aquí en algún momento el amigo nos preguntó el tema de la velocidad. Yo creo que la velocidad tiene concordancia con lo que vamos a ver que son las mediciones. Ya, aquí está el gráfico, el burn down, que significa el monitoreo constante del avance. ¿Qué es lo que es esto? Yo aquí hay harto texto que incluso lo saqué de un post que lo dejé en LinkedIn, pero dije, vamos a hacerlo con un ejemplo mejor. Acá, esto de acá. Este es el gráfico, el burn down. Por ejemplo, yo definí que mi sprint duraba 10 días. Acá está, 10 días en el lado aquí. Y el ideal, por ejemplo, el ideal es que yo partí con 30 puntos de historia el día 0. O sea, cerré un sprint donde voy a demorarme 30 puntos de historia, es lo que va a demorar mi sprint. Mi primer sprint, por ejemplo. Ya, ok. Eso es el día 0. Cuando acordamos la planning, ya cerrado, listo, damos la mano, estemos. Al primer día, ok, me paro y listo. ¿Sabes qué? En este caso, yo al día 1, yo debe haber quemado, haber avanzado, vamos a ver, alguien que está acá, haber avanzado, por lo menos ya quemado, en 27 puntos ya debería estar. De los 30 que tenía, ya debería haber bajado a 27. En el segundo día, yo he bajado a 24. Después, en el tercer día, a 21 puntos de historia que tengo por quemar. Después, al cuarto día, yo debería haber ya estado en 18 puntos de historia que me faltan por quemar. Y ahí se dan cuenta, la línea azul, ese es el ideal, por decirlo. Es lo que yo debería estar quemando, que se llama quemando, por eso el board, quemando mi historia de usuario. Yo partí el día 0, el día que hice la planning, y el día 10, que es cuando cerré el sprint, deberían estar mis historias cerradas. Pero la vida no es perfecta. Entonces, en la realidad, ¿qué es lo que pasó? El día 0, por decir, cuando cerramos el sprint, ok, eran 30 puntos de historias que había que quemar. El día 1, no avancé nada. Seguimos con los 30 puntos de historia. El día 2, no avanzamos nada. Seguimos con los 30 puntos de historia. El día 3, avanzamos algo. Quemamos 3 puntos de historia y nos quedaron 27 por quemar. El día 4, avanzamos algo, quemamos 2 y nos quedó 25 puntos de historia por quemar. Y así sucesivamente. Se dan cuenta, ya el último día se queman 10 puntos de historia. Eso fue un esfuerzo máximo que hizo y que se ve reflejado en el gráfico que hizo el equipo. Se dan cuenta, es lo que vamos avanzando, lo que nos prometimos hacer, los 30 puntos de historia, y cómo vamos quemando esos puntos de historia, cómo vamos avanzando. Y se dan cuenta aquí, cuando la línea está sobre el ideal, quiere decir que no vamos avanzando como dijimos que íbamos a avanzar, sino que simplemente nos estamos demorando más. Puede ser que haya por un tema absolutamente ajeno a la célula, que puede ser un tema de ambientes, un tema de que no haya que no haya los temas técnicos que se escapan más allá de la célula. Eso suele suceder. Por ejemplo, acá yo les puse tres casos. En este caso, por ejemplo, acá tengo mi línea ideal y acá, el primer gráfico. Yo voy acá, partí con mi planning, dije que me iba a quemar 18, bueno, aquí están los días, que abajo es la línea de tiempo y arriba son el esfuerzo. Entonces yo partí, ya ok, el ideal es que haya sido derecho y finalmente yo al principio
partí, después quemé más historia, me demoré, finalmente después, wow, pasé y terminé antes. Por ejemplo, acá también, partí, hubo un periodo que me demoré más y finalmente ya, ok, sobrepasé lo que esperaba. Y acá, por ejemplo, este caso de acá, lo que hizo fue, lo que dije que me iba a demorar, me demoré menos. Fue una subestimación, o sea, estimé mal finalmente. Y ahí lo que vamos agarrando lo que es el concepto de velocidad. O sea, la célula se va conociendo y va determinando cuántos puntos de historia puede ir quemando o desarrollando en cada sprint. Y ese es el concepto de velocidad. O sea, yo ya puedo decir que puedo quemar 30 puntos de historia en cada sprint como célula. Y entonces podemos jugarlo y decir, ¿sabes qué? Vamos a quemar 35 puntos de historia el próximo sprint. Y se comprometen y hacemos el esfuerzo necesario para poder llegar a eso. Pero eso definitivamente puede haber sido que no se cumple y volvemos a nuestra velocidad, que son los 30 puntos de historia. Pasamos a lo que es el gráfico. El otro gráfico es el burn up, que presenta visualmente la evolución predecible del producto. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí es distinto. Ok, la línea de tiempo abajo sí continúa y arriba continúan los puntos de historia, en el eje Y. Pero lo que es este gráfico lo que nos indica es cuánto es lo que se avanzó en el sprint 1 hasta el sprint final, en este caso aquí en sprint 12. Y el ideal demuestra cuánto es lo que se demoraría el proyecto en desarrollar para poder terminar. Y acá abajo la línea roja es lo que te va diciendo es cuánto es lo que yo me voy, efectivamente como equipo, me voy demorando, voy quemando. Ya. Acá, por ejemplo, les quise poner un detalle un poquito más, como en cuadro. Por ejemplo, el primer tiempo, aquí en tiempo, el sprint. El ideal, por ejemplo, yo el sprint 1 dije que me iba a demorar 30. Y bueno, en realidad esto también tengo que aclararle y les cuento que para poder determinar cuánto es lo que yo me voy a demorar como equipo para desarrollar, siempre hay un vistazo, un análisis de experto por parte del Scrum y del team para decir, ¿sabes qué? Yo para este producto me puedo desarrollar 360 puntos de historia, me voy a demorar eso. Y queda como una estimación bastante, puede ser con holgura, puede ser una estimación demasiado apretada, pero una estimación. Y para eso nos ayuda a proyectar cuánto es lo que nos demoraríamos como proyecto. Y este gráfico se alimenta de esa proyección que se hizo al inicio. Se le llama como pesar el Product Backlog. ¿Cuánto es lo que este Product Backlog pesa? Y eso es el resultado de este gráfico. Entonces yo, por ejemplo, yo dije que en el sprint 12 iba a terminar y son 360 puntos de historia. En el primer sprint me demoré 30, en el segundo estoy sumándome, en el segundo va los 30 que me demoré y avancé 20 y no llegué a los 60 que en teoría debe haber llegado. Y en el tercer sprint aumenté 20 más, 70, no llegué a los 90 acumulados que debía haber llegado. Y así sucesivamente. Y se dan cuenta acá, nos puede dar una proyección de que efectivamente nos vamos a demorar más de lo que dijimos cuando se pesó el Product Backlog. Bueno, aquí un gráfico un poquito más visible, en el sentido que nos dice cuál es la velocidad prevista versus la optimista, en el caso que nos demoraríamos menos, y la pesimista, que nos demoraríamos más de lo que hemos dicho que nos demora. Acá pasamos a lo que son definiciones importantes, chicos, que es importante que las tengan. Bueno, mínimo producto viable. Aquí siempre el clásico ejemplo es el del que alguien pide algo para poder transportarse, y ahí le dan un monopatín, una bicicleta, un auto finalmente. Es más que nada, lo que tiene es una versión previa del producto, quiere decir que, por ejemplo, algo lo cual yo pongo a disposición de mis usuarios, de mi cliente, y ellos van probando. Por eso un mínimo producto viable, un MVP.
necesito saber eso en producción para que el usuario lo ocupe. Y eso sirve muchísimo porque el usuario te entrega ya el feedback, el usuario final te entrega el feedback. Y eso feedback pueden ser fácilmente incrementando en el Product Backlog como nuevas historias de usuario. Ya, y aquí el Backlog Grooming. Bueno, aquí no lo voy a volver a una visión donde veo yo lo menciono porque en algún momento me fue necesario, es más que nada acá. Es como una reunión previa a la planning. ¿Por qué previa? Es como la limpieza de las historias de usuarios que me está dejando el Pro Owner en el backlog. ¿Por qué? Porque puede ser que, en el caso de que, hipotético que todavía el Pro Owner no tenga claro bien cómo hacer historias de usuario y necesita un reforzamiento, necesita una ayuda, se hace una reunión previa a la planning para poder clasificar estas historias que está poniendo en el backlog y decir, y refinar, ¿no? Ahí tal como dice la palabra, se refina el backlog, permite al equipo de trabajo contar con una cartera de pedidos bien grande y que contenga elementos detallados. La idea es ir refinando la historia, cosa que llegar a la planning, no tener que empezar a decir, uy, pero esto era así, esto no era así, sino que en la planning ya aprovechar todos los tiempos, dado que están todos los miembros del equipo, está el Product Owner, está el Scrum Master, está el team, y incluso hay gente, me ha habido casos que va gente como a mirar qué es lo que estamos haciendo porque quieren aprender también, entonces que no sea un tiempo de empezar a cuestionarse o incluso me ha habido hasta discusiones, me ha tocado ver, pero precisamente para que sea fluya más, que todo ya esté consensuado desde antes, qué es lo que se llama como historia cero, qué es lo que entra dentro del backlog. Y por eso esta es como una reunión de refinamiento. Ya. Y en algún momento yo les conté que el Pro Owner es el que decide si la historia de usuario está finalizada. Voy a volver no, finalizada. Y también nosotros como equipo, como el Team Scrum, él decide qué historia está lista para desarrollar. ¿Por qué? Porque necesita que haya un mínimo para poder, un mínimo de piso que contenga la historia para poder generar las tareas técnicas y poder estimar. Como les dije, todo aquello que debe resolverse antes de comenzar a desarrollar una historia de usuario, que pueden incluirse, que la historia esté documentada, en caso de que la empresa tenga Jira y que efectivamente la historia esté en Jira, o esté en Trello, o esté escrita en un POSIT. Bueno, y que la historia tenga la estructura de historia del yo, como el quiero, para qué lo quiero. La historia tenga una descripción también, a veces no solamente tenga que tener para saber el yo como usuario quiero y que pueda tener quizá un texto un poquito más profundo que explique un poquito más detalladamente, que estén los criterios de aceptación, precisamente porque es con lo que se va a medir, o sea, los criterios de aceptación los desarrolladores las miran en función de qué es lo que se está desarrollando y cómo me van a aceptar el producto finalmente. Que no haya un eterno criterio de aceptación, porque sí que ahí ya están pidiendo más requisitos. Ojo, porque de repente los criterios de aceptación también se pueden prestar para que se entiendan como requisitos. Por eso hay un límite. No hay dudas sobre los criterios de aceptación, las dependencias internas están resueltas, las dependencias externas están acordadas, o sea, las dependencias están visibles y gestionadas, está claro el valor del negocio que aporta la historia, el valor de que se permite priorizar la historia, bueno, se determina, se estimó la historia, todo el equipo participó en esta estimación, no quedan dudas al equipo de esta estimación, el tamaño es menor a 5, o sea, cosa de ejemplo, no tiene que sentido subdividir la historia y no hay riesgo de aumento del tamaño de la historia. Eso es el definition of ready, para decir que una historia está lista para desarrollar. El otro es el definition of done. Quiere decir, esta es la visión del Pro Owner que nos dice, ok, esta historia está hecha. Así. Es un acuerdo específico. Y obviamente también tiene temas que se pueden incluir en el sentido de que el Pro Owner, contamos con la aprobación del Pro Owner, que todos los criterios de aceptación que habíamos declarado antes se aprueban, se actualizaron todos los radiadores de información, todos los Jira, Trello, Confluence, POSIT. El código desarrollado cumple los estándares.
se hizo una revisión de código entre pares, el código se guarda en el repositorio, los diseños son responsivos y ahí se realizaron las pruebas de integración, la performance, se actualizaron los manuales, se capacitaron los usuarios, se hicieron certificación. Ahí, en final, esto es una lista que se acuerda, que al inicio, antes de, yo le llamo sprint cero, pero antes de ponernos a hacer algo, nos acordamos, o sea, nos ponemos de acuerdo en cómo nos vas a medir que una historia esté ok, que esté lista, y nosotros cómo vamos a recibir una historia de usuario también. Y bueno, ahí hay más condiciones o más que puedan poner dentro del acuerdo que se llegue para lo que se entienda que una historia de usuario está down. Bueno, y aquí llegamos a lo que es deuda técnica. Deuda técnica, bueno, es en el sentido que aquí yo prefiero, bueno, es que dice que es una metáfora que viene a explicar que la falla de calidad del código fuente de nuestro proyecto, que puede generar una deuda técnica que repercute en el sobrecosto, tanto en mantenimiento. Finalmente aquí hay una matriz que nos dice, por ejemplo, que una deuda técnica puede ser deliberada, imprudente, que no tenemos tiempo para diseñar y nos saltamos el diseño y eso queda como deuda técnica que se va arrastrando y que en algún momento tenemos que hacernos cargo de eso. Me ha tocado ver que en el último ciclo se toman todas las deudas técnicas y se desarrollan o se pasan al backlog también. Bueno, también una deuda técnica deliberada y prudente que tenemos que entregar ahora y lidiar con las consecuencias. Quiere decir que se acordó, que sabemos que estamos en deuda, pero que lo vamos a ver después. Después lo que es una deuda técnica inadvertido y imprudente, que es el diseño en capas, o sea que hay cosas que pasaron desapercibidas, pero que fue culpa de nosotros porque no nos hicimos las preguntas adecuadas. El inadvertido prudente, ahora sí que sabemos cómo deberíamos haberlo hecho. Así que en algún momento se nos pasó, pero efectivamente fue prudente. Y bueno, y aquí yo les puedo hacer lo que es el tablero Kanban, que es bastante común verlo en las oficinas de las células ágiles, estos post-it pegados por todos lados, pero es por los tableros, el tablero. Y bueno, y también hay tableros virtuales, y ahora a esta altura yo creo que yo siempre ando con POSIT. Ya, el tablero Kanban. Este es un tablero Kanban. ¿Qué es lo que hace el tablero Kanban? No, es una ayuda visual, más que nada para poder ayudarnos a ir identificando en qué estamos, qué es lo que tenemos que hacer, en qué estamos y qué es lo que hemos terminado. Eso es lo que nos va diciendo. El tablero Kanban puede estar compuesto de más de una columna, más de 3 columnas que en este caso. Pero eso también se llega a un acuerdo. Muchas veces como célula, y me ha tocado ver que en las daily nos vamos viendo y vamos cambiando nuestros POSIT según la columna que esté en nuestra tarea asignada. Por ejemplo, acá está el to do, doing y done. Acá, yo, por ejemplo, tengo este tablero compuesto por 3 columnas, donde to do se van dejando las tareas que están por hacer, mientras que el doing son las tareas que estamos realizando en este momento, y el done son las tareas que ya finalizamos. Y bueno, y a medida que vamos avanzando en las tareas, tenemos que ir cambiando el POSIT en la columna correspondiente. Y acá, por ejemplo, aquí, muchas veces me ha tocado ver que los POSIT de un color son de una persona. En este caso, pensemos que el amarillo es de una sola persona. Y aquí viene el concepto de multitask. Por ejemplo, yo pensaría que esta persona está súper sobrevendida porque está con 7 tareas. Y eso viene a lo que es el WIP, que es el trabajo in progress, que finalmente esta persona puede ser que esté en un impedimento, no está avanzando en ninguna de las 7 tareas, efectivamente porque está haciendo demasiadas cosas a la vez y no está avanzando. Por eso le da visibilidad al trabajo que hace cada miembro, y ahí nos viene a mostrar finalmente. Y esa es la gran ayuda que hace el tablero Kanban. Bueno, y este es de los gráficos que le mostré al inicio en el sentido de la cascada y el agile. Y ahora que ya dimos la vuelta por lo que es el framework Scrum, los requisitos en cascada los tenemos al inicio, los obtenemos del usuario y del cliente al inicio y entregamos al final. Mientras que en agile, el usuario, en este caso el
Product Owner nos va entregando las historias de usuarios en el backlog a medida en cada sprint. Entonces los requisitos nos van entregando en medida de cada sprint y vamos entregando algo después de ese sprint. Por eso la entrega es uno a uno, por decirlo, un set de requisitos y voy entregando. El riesgo. Bueno, obviamente en cascada, el riesgo de mayor tiempo es mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden haber cambiado. Puede ser que no se haya entendido lo que se pidió al inicio y a mayor tiempo yo me entero al final qué es lo que realmente me desarrollaron. Mientras que acá, en el tiempo, el riesgo al inicio, y ahí viene muy de la mano lo que preguntabas de chiquillo, esta persona, Emanuel creo que era, ¿qué pasa al inicio? Al inicio obviamente está ese riesgo de que las personas no se conozcan, el equipo no sepa trabajar en agilidad, se están recién conociendo. Obviamente los tiempos van a ser altísimos. O sea, el riesgo va a ser altísimo porque se están conociendo, la forma de trabajo lo estamos conociendo. Entonces, obviamente nos vamos a demorar más, va a tener mayor riesgo. Pero en la medida que va avanzando el tiempo, vamos afiatándonos como equipo, nos vamos conociendo, nos vamos haciendo más un equipo. Siempre digo que finalmente una célula es un equipo de alto desempeño. Y eso es lo que finalmente, a medida que va pasando el tiempo, ya nos conocemos, ya sabemos. Me ha tocado ver desarrolladores que incluso dicen, ¿sabes que tú haces esto? Porque yo no lo sé, pero yo hago esta otra cosa a cambio de eso. Que van colaborativamente van trabajando. Entonces, a la medida del tiempo que se van conociendo, van afiatándose como equipo y las cosas van avanzando mucho más rápido y los riesgos van disminuyendo. Valor del cliente en cascada. Obviamente el valor del cliente solo se entera al final del proyecto, qué es lo que tiene como producto. Mientras que en Agile, el valor del cliente lo va conociendo a la medida de cada iteración, de cada incremento. Y acá, en cascada, alcance, costo y tiempo, siempre de acuerdo a lo que es el plan, guiado por el plan. Mientras que acá en Agile, el costo es fijo, el tiempo es fijo, porque nos pusimos una meta de quemar 400 puntos de historia, pero el alcance es el que yo tengo en movimiento. Yo puedo ir, porque voy guiado por el valor. Finalmente lo que me va, como siempre dentro de lo que hablamos, entregar valor a nuestro cliente. Y acá está. Bueno, aquí les puse la misma, lo que venía el término Scrum. Y finalmente, esto es lo que vimos hoy día, chicos. Hoy ya nos está acabando el tiempo. 3 roles, 5 eventos, 3 artefactos. Eso es lo que he preparado para ustedes. Por favor, las preguntas bienvenidas son. Voy a descompartir en algún momento. Acá. Cualquier cosa, acá estoy para consultas. Aprovechemos estos breves minutos que nos quedan. Disculpen si me extendí, porque yo me voy de lleno y no paro. Entonces, cualquier cosa en el chat o acá, no hay problema. A ver, alguien me dice, Emanuel, ¿podría decir algunos ejemplos de tareas y se pueden agregar, modificar, eliminar tareas? Ya, un ejemplo de tarea. Por ejemplo, va a ser súper simple porque quiero que todo el mundo entienda. Yo quiero preparar un café. Esa es mi historia. Yo como usuario quiero tomar un café para despertar. Simple. Entonces una tarea sería hervir el agua, sacar el café, sacar el endulzante o el azúcar, esperar a hervir, desarrollar, echarle el café, echar el endulzante, echar el agua. Esas serían las tareas. ¿Te das cuenta? Y mi historia era, yo quiero un café para despertar, y la tarea sería cada actividad que tengo que hacer para poder completar esa historia de usuario. Si puedo eliminar tareas, yo diría que si la elimino, quiere decir que no era necesaria realizar esa tarea. Entonces, yo diría que por lo general no se eliminan las tareas. O sea, porque si se elimina, quiere decir que no era necesaria y por lo tanto no había que planteársela, descomponerla. No era parte de la resolución de la historia de usuario. No sé si quedó claro. Hola, muchas gracias. Dígame. Ya. Disculpa, tengo una consulta. Ya, dígame. ¿Cómo haces para trabajar, digamos, Scrum con las pruebas, digamos, no sé, en tu experiencia? Y la parte de las integras, las pruebas que se tienen que hacer en Scrum en el proceso,
Ujú. la integración y la mejora. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, las pruebas, hay lo que el equipo Scrum es multidisciplinario. Las pruebas las debería hacer el equipo Scrum. Me ha tocado ver casos de que dentro del equipo Scrum ponen una persona QA también, específicamente para acelerar y el tema de las pruebas. También es una recomendación, me ha tocado eso, pero la idea es que las pruebas las haga el Team Scrum y que el paso a producción, la integración con el paso de producción sea ya dentro del entregable, o sea, tú ya dentro de lo que entregaste esté, o sea, al finalizar el incremento del sprint, el entregable ya esté en producción y andando. O sea, todas esas tareas previas se tienen que declarar dentro de cuando se está haciendo la planning. Para que se pueda estimar también. Una de esas puede ser que sea muy engorroso el paso de producción, pero que son tiempos que se tienen que decir. Finalmente es decir lo que efectivamente nos demora como equipo hacer todo el evento, todo el proceso del desarrollo. Porque en una de esas nos vamos conociendo más y vamos diciendo, ¿sabes qué? Hay no sé, puede ser que sea un impedimento el paso a producción porque nos tenemos que llenar millones de fichas o son demasiado burocráticos y necesitamos levantar la mano y decirle, oye, negocio, tú quieres esto muy pronto, ayúdanos con estas otras políticas que existen que nos impide avanzar al ritmo que tú quisieras poner tu producto al cliente final. Es declararlo. Finalmente todo es conversar. No sé si respondí, Emanuel, tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ya, a Ahí ver, había una pregunta en el chat. sí, a ver, hola, muchas gracias por tu charla. Me gustaría saber criterios de selección de proyectos que se trabajan de esta manera y cuál a manera de cascada. Bueno, de cascada. Bueno, en realidad, yo diría que todo se puede hacer por cascada o por Agile. Todo depende de lo que se quiera. Yo recomiendo Agile porque precisamente tú vas viendo entregables en la medida que va pasando el corto plazo. Esa es la gracia para mí. Pero yo creo que no hay impedimento para utilizarlo en ninguna de las dos cosas. O sea, en el proyecto que tú quieras puedes tener las dos pistas. No hay impedimento. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No hay Yo, preguntas, chicos? Sí, ahí hay alguien una pregunta. Lorena, no es una pregunta, sino más cuénteme. bien como pidiendo que me ayudes. ¿Ya? Porque yo soy nueva en esto, ¿sí? Inicialmente, yo cuando conocí esta metodología del Scrum me encantó muchísimo y he estado en diferentes eventos cada vez que puedo para enriquecer más el conocimiento. Pero en el momento, bueno, y lo otro es que no tengo la certificación. Entonces, al momento de presentarme a una empresa, eso, no sé, no tiene como credibilidad. Así yo tenga todo el conocimiento, me piden la certificación. Sí. Entonces, no sé usted qué me pueda aportar a mí, porque apenas estoy empezando, o sea, estoy buscando la primera oportunidad para empezar a explotar todo lo que he venido aprendiendo, ¿sí? Entonces es más como un consejo. Sí, yo Ustedes, igual te recomiendo hacer la certificación. Sé que igual tiene el costo, tiene en dinero, eso es importante, ¿no? Pero así tú, efectivamente, tal como tú dices, en muchos puestos de trabajo te pide la certificación. Exactamente. Pero a pesar de que yo creo que es un paso más como para el tema de desarrollo profesional. Es parte de lo que se está pidiendo actualmente dentro de cuando se buscan cargos de Scrum Master en la certificación. Quizás no te tengas que poner la certificación más cara, puedes barajar, hay distintas casas de certificación. Puedes que no sea no optar a la más cara, pero sea una de las certificaciones eh, que pueda alcanzar el dinero. Yo creo que, pero es efectivamente, se solicita para postular a un cargo de Scrum Master, te piden la certificación. Lo otro es que efectivamente trabajes dentro de una célula
como desarrollador, como UX, y vayas haciendo escuela dentro de una célula también, y agarrando experiencia. La idea también, lo he puesto en práctica, que la idea es que dentro de la célula se den las oportunidades de crecimiento, porque la idea es que son equipos multidisciplinarios, autoorganizados, y muchas veces un desarrollador tiene pinta de Scrum Master, quiere ser Scrum Master, y hay que dar la oportunidad. Y la idea es que se vayan rotando también los roles. Eso es parte del desarrollo del trabajo con equipo. Siempre digo, y se los mencioné aquí, una célula es un equipo de alto desempeño. Finalmente nos conocemos tanto, nos estamos interactuando tantas veces, que la idea es que nos crezcamos como personas y como equipo. Y el compartir roles, el distribuir roles, hace también que nos crezcamos como equipo. Chicos, otra pregunta. Ya estamos en tiempo, no les quiero quitar más de su valioso tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ingrid, ¿la presentación nos va a hacer llegar por a nuestros correos electrónicos o la pones acá en el chat? ¿Cómo funciona? Hoy, chicos, si quieren yo, a ver, no sé cómo compartir a todo el público esto. Obtener... ya, entendido. Copiar. Yo les voy a poner acá en el chat, o sea, primero, pero obviamente esto va a quedar ahí a todos, aquí. ¿Y la grabación dónde la Y podemos la grabación, encontrar? yo sé que le van a poner en la nube. Yo sé que dentro del formulario de la inscripción estaba el link a donde iba a estar alojado el video. Así que básicamente no tengo el link en este momento, pero va a quedar dentro del instructivo o dentro de la descripción de inscripción el link al video. Y ahí les compartí la PPT que les preparé. Cualquier cosa, bueno, aquí les voy a poner mi correo, por si acaso, si quieren algo de mí, yo encantada de poder ayudarlos. Ahí está mi correo personal y cualquier duda que tengan, bienvenida es, ni un problema. Y bueno, y el LinkedIn, ahí también les puedo poner mi LinkedIn si es que necesitan contactarse conmigo, o sea, ningún drama. Yo feliz de poder apoyar o ayudar a cualquier persona. La idea, como les dije al principio, a mí el conocimiento, si no se comparte, es como un agua estancada, se pudre. Y la idea es compartir todo, que todos crezcamos. Eso es, chicos. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias por estar conmigo. O sea, debo reconocer que estuve súper nerviosa al inicio, me costó porque hace muchos años que no hago una clase, y menos online, entonces me ha sido como un doble desafío. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Cualquier cosa, ahí tienen mi dato de contacto. Un abrazo, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias por la Gracias. charla y por tu tiempo. Gracias. Gracias.